lo más interesante para nosotros es que esto es un encuentro, y vivámoslo, nos encantaría vivirlo desde este lugar, ¿no? Un encuentro en varios sentidos, nos volvemos a encontrar los docentes trabajando, y las docentes trabajando en distintos espacios de la educación artística, eh, y en esta oportunidad vamos a trabajar particularmente el tema de la tecnología aplicada a la enseñanza de las artes. Por cuestiones prácticas, como les recordamos la vez pasada, les pedimos que en el chat pongan su nombre completo, el DNI y el distrito al que pertenecen, porque es el modo que nosotros tenemos de ir explicando, de ir registrando la asistencia de todos y todas en la reunión. Y nosotros mismos y mismas lo enviamos a cada uno de los distritos. Bien, agradecemos mucho que estén presentes inspectores de educación artística de distintas regiones de la provincia, particularmente Mariela Tess y el inspector jefe Julio Benítez, que son quienes nos han ayudado muchísimo para poder organizar esto. Y también queremos agradecerles particularmente a cada uno de ustedes, a cada uno de ustedes que se sume a este encuentro y a este pensar de nuevo el arte en nuestras aulas, ¿sí? Hoy vamos a trabajar con Margarita Rocha, les decía, que es quien va a exponer, y con Noelia, graduada de nuestra casa, que la presentará ahora Verónica. Queremos contarles un poquito por qué hemos convocado a estas personas, y para eso voy a leerles brevemente un currículum muy apretado en principio de Margarita. Ella es licenciada en Ciencias de la Educación con orientación a procesos educativos por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente cursa la maestría en Arte y Sociedad en Latinoamérica en la Facultad de Arte de la Universidad Nacional del Centro. Es docente e investigadora en las Facultades de Arte y Ciencias Humanas de la UNICEN. También trabaja en institutos terciarios de la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Tandil. Como artista investigadora participa en diversos grupos de investigación, entre otros el dirigido por Claudia Cossack y el dirigido por Ana Silva, uno en la Universidad de Buenos Aires y otro en la UNICEN. Allí ella, en el segundo proyecto, en el que dirige la doctora Ana Silva, denominado Prácticas Artísticas y Memoria Social en Ciudades Medias del Centro Bonaerense, trabaja en la coordinación de la realización de un circuito de museo a cielo abierto para la revalorización de los ex talleres de herrería y carpintería del ferrocarril de Tandil. Sus líneas de investigación y trabajo son arte y tecnología, museología crítica y experimentación con formas alternativas de exhibición del arte contemporáneo, y prácticas artísticas colectivas y territoriales. Ha publicado diversos artículos, ponencias, capítulos de libros en relación a estas temáticas, y también ha participado en jornadas y congresos de investigación. Se ha desempeñado como coordinadora del Departamento de Educación de la Fundación PROA entre el 2007 y el 2010, y el Museo de Esculturas Luis Perlotti entre 2005 y 2007. Integra además y gestiona el proyecto colectivo Museo Urbano. Además, y por sobre todo, es una excelente compañera de trabajo con quien emprender proyectos colectivos. Así que le damos la bienvenida a Margarita, que por ahí hace así. Entonces quien no, ahí está, ella es Margarita, quien nos acompaña, y también nos acompaña Vero. Hola, buenas tardes a todas, a todos y a todes. Bueno, nos acompaña también hoy Noelia Almacio. Noelia es oriunda de Necochea, actualmente reside en la ciudad de La Plata.
Ella es actriz, directora de teatro, profesora de teatro, graduada de la Facultad de Arte de la UNICEN, y también lleva adelante la gestión de la sala independiente La Mercería en La Plata, en espacio en el cual desarrolló durante este contexto excepcional una práctica artística que nos parecía sumamente interesante vincular con la charla de Margarita. Así que muchas gracias, Noé, por estar aquí presente, ahí saludó, y le paso la palabra a mi compañera María Emilia Zarini, que es del área de cine, porque la idea era poder articular con un graduado de cada carrera de la Facultad de Arte. Hola, buenas tardes también a todos, a todas y a todes. Bueno, como decía Verónica, otra de las experiencias convocadas para poner en diálogo con la exposición de Margarita es la de Fernando Funaro. Fernando es realizador integral en artes audiovisuales, egresado de nuestra facultad. Actualmente es becario doctoral del CONICET, bajo la dirección de la doctora Ana Silva, que es docente e investigadora de nuestra casa de estudios. El proyecto en el que se inscribe la investigación de Fernando se llama Accesibilidad, Interactividad y Formas Hipertextuales en Repositorios de Archivos en Ciudades Medias Bonaerenses, posibilidades de la digitalización y gestión de datos para la investigación social y artística. En esta oportunidad, Fernando nos va a compartir la experiencia del ferrógrafo, que es una instalación audiovisual interactiva, cuyo eje conceptual es la relación entre memoria, audiovisual, interactividad y archivo. El proyecto de instalación ferrógrafo forma parte de un trabajo de recuperación de máquinas y herramientas en el espacio del Centro Social y Cultural La Vía de la ciudad de Tandil, y se articula con el proyecto de realización de un recorrido museográfico por este espacio que señalice los distintos lugares, herramientas y objetos que hoy conviven allí. Así que muchísimas gracias también a Fernando por participar en este encuentro, y le cedo la palabra a Margarita para empezar. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Antes que nada, bueno, gracias Vicky, gracias Verónica, María Emilia, Javier, todos los que me invitaron a participar de este encuentro. Estoy muy agradecida y contenta. Voy a hacer una presentación de pantalla de un PowerPoint que va a funcionar como una suerte de guión del encuentro, ¿sí? Para empezar, creo que hay algo que va a confundir un poco, que en el transcurso de la charla pensé trabajar algunas cuestiones que tienen muy poco que ver con instrumentos tecnológicos. Es decir, la idea que les propongo es pensar, como le agregué, digamos, al título de la charla, abordar la tecnología como una forma de pensar una sensibilidad presente, ¿no? Es decir, pensar la tecnología como vehículo para pensar otras cosas, y después ver cómo inscribir esta reflexión en el trabajo, en el aula misma, ¿no? En el contexto del aula. Esto supone, como trabajar cuestiones poco instrumentales, poco de aparatos en sí mismos, de mecánicas, pero que el instrumento siempre llega, digamos, es decir, el instrumento en el trabajo del aula parecería como la forma de materializar, siempre está el elemento que materializa esa reflexión. Pero, como planteo acá en el PowerPoint, no podía, ahí está, lo pude pasar. Para iniciar una reflexión así, les propongo desbordar sentidos, es decir, desbordar sentidos sobre lo que es la tecnología y qué es la técnica, ¿no? Y como les decía recién, significa ir más allá de un sentido instrumental de la técnica, y pensar la técnica como la técnica en el concepto general más abstracto, pero también la técnica en las técnicas, los instrumentos, los mecanismos, las máquinas, como una determinada predisposición hacia el mundo, un ordenamiento de mundo, ¿no? Es decir, toda máquina presupone una maquinaria social, esa sería la idea.
Por lo tanto, aplicar tecnologías en la educación significa aplicar modelos de ser en el mundo, ¿no? Ordenamientos de mundo. En este sentido, también les propongo dos cuestiones más. Una es de naturalizar la oposición arte-técnica, porque parece cuando decimos esto de aplicar la tecnología en el arte, o aplicar la tecnología en la enseñanza artística, como si la tecnología fuese algo exterior que acoplamos al arte, ¿no? Y si pensamos eso, entonces lo que sucede es que parece que el arte no es técnico, o no es tecnológico, y el arte, si queremos pensar el arte sin la técnica, sin la tecnología, no existe, ¿sí? El arte es esencialmente técnico. A esto apunta la idea de naturalizar la oposición arte-técnica, y ver un poco cómo esta idea que tenemos como un sentido común, que se ejerce, digamos, en la práctica, proviene, digamos, de una historia, ¿no? Que es una historia que no nos vamos a meter en este tema tanto, pero que se inicia en el Renacimiento, se va consolidando en los procesos de conformación de una condición de la modernidad, el romanticismo lo reformula, y bueno, y haciendo un camino muy bruto sobre la historia, digamos, llegamos a un siglo XX que asume esto reflexivamente. Pero esta oposición es una cierta construcción de dos formas de ser, ¿no? Y por otro lado quería marcar este desborde de algunos sentidos, de no pensar en el contexto actual que estamos viviendo de pandemia, la técnica como un elemento compensatorio, es decir, en la educación artística. No es que vamos a pensar el aplicar, el agregar, el trabajar la tecnología como algo que compensa todo lo que se pierde en la no presencialidad, ¿no? Esta idea de pensar que podemos compensar la no presencialidad con tecnología. Y ya creo que a 2 años, casi 1 año y medio de experiencia de clases a distancia y demás, sabemos que eso no sucede, no se compensa, ¿no? Hay una traducción, hay una transformación. Esta frase es una frase que es parte, un poco una edición mía de una frase de Rodrigo Alonso, que trabaja bastante el arte y la técnica, y que dice: todo arte es un hacer técnico que pone en funcionamiento conocimientos físicos, químicos, materiales, anticipándose muchas veces a los descubrimientos de la ciencia. O sea, esta frase lo que viene es un poco repito lo que decía recién, a desbordar esta idea de que la tecnología y el arte no van juntas, ¿sí? Pero, ¿qué sería entonces aplicar tecnología al arte? ¿Qué sería aplicar tecnología al arte? Cuando recibí la propuesta de participar en la charla, aparecía este título, ¿no? De aplicar tecnología al arte, y el concepto de aplicar. Y pensé, eso es una palabra, un término que quizás nunca hubiese elegido, el poner esta cosa de sumar o sea, concebir la tecnología como algo exterior que adosamos a una práctica en función de generar algún tipo de efecto, digamos, ¿no? Sería una contradicción si estoy planteando que el arte, o cualquier tipo de práctica artística, es esencialmente técnico, ¿no? Pero después decidí dejarlo, porque me parecía que ayudaba a comprender esta cuestión de también la tecnología generando un efecto de experimentación. Lo que le agregué es esto de salir de lo instrumental y pensarlo como una sensibilidad presente. Vuelvo a la pregunta que es la que propongo, ¿no? Como eje de la charla, esto de qué es aplicar tecnología al arte, y voy a intentar dos respuestas. Una que es pensar que aplicar tecnología al arte no es trabajar con tecnologías exteriores al arte, digamos, o técnicas que no se originan en la práctica artística misma, sino que pensar la tecnología en el arte significa pensar
una determinada forma de ser en la práctica. Y por otro lado, esta cuestión de asumir reflexivamente la tecnología, y por otro lado, les decía como segunda respuesta, pensar una relación estratégica entre el arte y la técnica. Como decía al principio, esto de pensar que la tecnología en el arte significa trascender la cuestión instrumental y pensarla como una sensibilidad, tiene también su historia, es decir, esta idea de ver al arte, al artista y al científico, ¿no? Al artista y al técnico como dos formas de ser distintas, como dos formas de narrar, como dos formas de decir, de mirar, de leer, tiene su historia, es decir, se construye históricamente, y podríamos decir también que con el surgimiento, digamos, después de la Segunda Guerra Mundial, las estéticas contemporáneas, estas dos formas de ser empiezan también a perder sus límites, esto que llaman como el borramiento de las disciplinas, ¿no? Técnica y arte empiezan a relacionarse más reflexivamente, y los artistas, el campo artístico, las prácticas artísticas, asuman esto conscientemente. ¿Qué implicancias, qué efectos puede tener esto en el aula? Tiene varios efectos. Primero, salir de una idea de que la tecnología en el arte viene a generar una suerte de algo espectacular, de efecto espectacular, llamativo, entretenido. Por otro lado, tiene la intención de entender que cualquier trabajo consciente, reflexivo desde el arte en una técnica, de cualquier tipo de técnica e instrumento, vale la pena. Es decir, si hay una reflexión sobre un instrumento muy básico, como puede ser una gubia, o un pincel, también en la conciencia del ejercer técnico sobre el arte, hay relación de arte y tecnología. ¿Y por qué digo esto? Porque es necesario pensarlo en función de las condiciones materiales con las que trabajamos, es decir, con los recursos con los que contamos en el momento de intentar, de proyectar prácticas artísticas con tecnología. Es decir, hacer arte con tecnología o aplicar tecnología al arte no implica sensores, no implica tecnología de alta complejidad, implica eso sí, pero implica también poder llevar la conciencia reflexiva en el arte a cualquier tipo de técnica, ¿no? Esta cuestión que yo decía de el arte es esencialmente técnico. Por eso más adelante yo les pongo algunas obras, y busqué de artistas argentinos que trabajaron con técnicas más bien del reciclaje, ¿no? Y no con técnicas de alta complejidad. En este momento, como fondo del texto, están viendo una obra de un artista argentino, Sardón, que es un arte que trabaja mucho desde el 2000 y un poco antes también. En este caso, la obra que están viendo es una obra de escritura, dibujo digital, ¿no? Crea algoritmos y con eso va generando escrituras. Y esto es interesante. ¿La llegan a ver a la obra como fondo del texto? Sí. Me interesa Sí, perfecto. plantearla, porque es algo que pasa mucho en la aplicación, en esta relación del arte y la tecnología. Lo que empieza a suceder como efecto en la factura artística es que ya no sabemos mucho de qué hablamos. Si hablamos de poesía visual, si hablamos de tecnología digital, si hablamos de dibujo, si no es dibujo, digamos, eso es lo que hablamos, se borran los límites, ¿no?, de las disciplinas, que no es algo que se da ahora, digamos, se viene dando hace mucho tiempo, pero quizás ahora se ve como una predisposición de un régimen de representación dominante, podríamos decir. Es muy difícil definir algo en su género, en su disciplina, y es un efecto, resultado un poco de la tecnología también esto.
Bueno, esta es una de las cuestiones que quería resaltar y tomar como una respuesta, ¿no? A esto que puede ser aplicar tecnología al arte. Aplicar la tecnología al arte es un ser consciente, o asumir conscientemente el ser técnico de la práctica artística en sí misma, ¿sí? Asumirla como esencialmente técnica. Ahora, una de las cuestiones es interesante, porque uno de los términos que yo adopto es el de poéticas, asumo, lo elijo, digamos, como concepto, que es el de poéticas políticas tecnológicas. Es un término que se combina por una definición de un crítico brasilero, Arlindo Machado, que habla de poéticas tecnológicas, y Claudia Cosa después le suma el concepto de políticas, ¿no? Y que vienen a referir, desde ya partiendo sobre la base de que el arte siempre es esencialmente técnico, pero vienen a referir a un arte que, sobre todo a partir del siglo XX, asume críticamente el ser técnico. ¿Por qué digo esto? Y creo que en nuestro tiempo presente se nos vuelve algo bastante imperante. Es decir, se asume críticamente la técnica, reflexivamente la técnica, porque el mundo se siente, se percibe milimétricamente colonizado por la técnica. A ver, ¿qué quiero decir? En nuestra experiencia presente, la técnica atraviesa nuestra sensibilidad, nuestras prácticas, nuestra forma de hacer, más que muchísimo, digamos que, como dice Cossack, milimétricamente colonizado, dice, ¿no? Y hoy, en situación de aislamiento, más que nunca, ¿no? Esa sería una de las primeras respuestas que doy a esta pregunta de qué es aplicar la tecnología al arte. La segunda, que yo les proponía, esto de concebir una relación estratégica entre el arte y la técnica, tiene que ver con un texto de otro teórico que trabaja mucho arte y tecnología, que es José Luis Brea. No me quiero perder, digamos, en referencias teóricas tampoco, pero que tiene que ver a concebir una cierta sinergia de trabajo práctico, de trabajo material, quiero decir, entre el arte y la ciencia. ¿Cuál sería esta sinergia? Diría Brea. El arte viene a ofrecer a la experimentación científico-técnico un capital simbólico, de creatividad simbólica, que el campo tecnocientífico no tiene de por sí, ¿no? Y la técnica, vamos a hablar de tecnologías de la comunicación para acotarlo un poco más, viene a aportar el arte una potencialidad técnica que se inscribe sobre todo en las posibilidades de circulación del objeto artístico, ¿no? Esto es muy interesante para ver después, o cuando escuchemos la experiencia que nos va a contar Noelia, ¿no? Esta potencialidad que viene a ofrecer la tecnología. Entonces, por un lado, siempre esa cara ambivalente, ¿no? De la potencialidad que la técnica puede ofrecer a la práctica artística en algunos aspectos, pero a la vez la necesidad de esta creatividad simbólica que puede aportar el arte. De ahí vendría esta idea de relación estratégica, y además digo relación estratégica porque si trabajamos con tecnología en el aula, si aplicamos tecnología en el aula se transforma automáticamente en algo que no es ni un aula o un espacio de trabajo artístico, pero tampoco es un espacio de trabajo tecnocientífico. Entonces aparece, o podemos imaginarnos, un espacio de trabajo de aula donde se mezcla, se vuelve como un híbrido, como una especie de laboratorio simbólico y tecnológico, donde podemos estar mezclando poesía, ¿sí? Literatura, y estar mezclando con pantallas, con redes sociales. Uy, se disparó el PowerPoint. Estar mezclando diferentes tipos de elementos, ¿no? Y de contenidos. Y también lo que es muy interesante de pensar en esta relación estratégica del arte y la ciencia, y lo pienso en los espacios de enseñanza, ¿no? de desarrollo, de práctica, es que los procesos de creación también se transforman, porque así como yo les decía que hay una suerte de naturalización de dos formas de ser, como una forma de ser artística, caótica, más de lo personal, de lo emotivo, de la subjetividad,
y una naturalización de una forma de ser científica desde la objetividad, desde la planificación, el orden, la repetición, la comprobación y demás. ¿Qué es lo que pasa? Cuando estas dos cuestiones empezamos a abordarlas un híbrido, ¿no? O a intentar mixturarlas, una y otra también empiezan a asumir el proceso o las formas, los procesos de producción. Es decir, si trabajamos con tecnología en la producción de un texto, sea un texto visual, escrito, sonoro y demás, el mismo uso de cierta tecnología nos demanda procesos de planificación que si utilizáramos otro tipo de herramientas no necesitamos, ¿sí? Es decir, además a esto se le suma, en general cuando trabajamos con tecnología, aparece la necesidad de trabajar en grupos, en colectivos, esta idea del trabajo colaborativo. A ver, voy sumando un conjunto de elementos que hacen a esto que podemos describir como una relación estratégica. Estratégica sería en el sentido de potenciarse entre sí, ¿no? Entonces, haciendo un poco un resumen de lo que vengo diciendo hasta ahora, es ¿qué sería aplicar la tecnología o lo que yo vengo a proponerles para reflexionar en la aplicación de tecnología en el arte o en la enseñanza artística? Es trascender el concepto instrumental y volver a pensar al arte como esencialmente técnico y entonces asumir todas las técnicas y tecnologías e instrumentos posibles desde una potencia reflexiva, ¿no? Y esto nos permite integrar a la experimentación con tecnología en el arte cualquier tipo de instrumento, digo, de grandes costos, de bajos costos, lo que encontremos, ¿sí? Todo puede ser un elemento potencial en la reflexión. La segunda respuesta, esto de concebir estratégicamente la relación arte y técnica y ver cómo se potencian, ¿no? Tanto en los procesos de producción, como en los elementos, como en los aportes de las prácticas. Esa sería la segunda respuesta que propongo. Pero más allá de pensar esta pregunta, en realidad, si pensamos esta pregunta de qué es aplicar la tecnología al arte, o seguimos en esta línea, estamos siempre trabajando o reflexionando en el orden de la producción artística, ¿no? La factura artística, esto de hacer objeto cultural, de hacer objeto simbólico, de hacer texto, de producir. Y yo creo que en pleno siglo XXI debemos saltar la idea de que la práctica artística o el artista o el hacedor, llamémosle como más nos guste, es un hacedor, digamos, que se sitúa del lado de la producción y que delega la circulación de su objeto, de su producción, de su práctica y el consumo a otros actores sociales, ¿sí? Entonces, en función de esta reflexión les propongo, ya que hablamos más de la tecnología en relación a la producción artística, cómo aplicar en el hacer artístico la tecnología, qué puede significar, qué cuestiones puede derivar, ahora les propongo pensar a la tecnología en los órdenes del consumo y la circulación, cómo circular aquello que se produce en el aula. ¿Y por qué traje esta segunda reflexión? Sobre todo porque hoy cualquier cosa que según, las condiciones de trabajo que se propongan, o los proyectos de curriculares que tengan y demás, cualquier trabajo que realicemos, tenemos que pensar cómo comunicarlos en situación de no presencialidad, ¿no? En situación de virtualidad. A mí el concepto de virtualidad me genera tensiones, porque se asocia muchas veces con la construcción total, ¿no? De lo falso, pero pues a veces prefiero hablar de no presencialidad, o de telepresencialidad. Pero les decía, creo que es
necesario, se nos exige en esta época pensar, además de la producción, pensar cómo circular esto, ¿no? Y tiene que ver con cómo hacer que aquello que producimos se vuelva comunicable con las tecnologías digitales, podría ser. Diciéndolo en un término muy sencillo, sería como todo lo que estamos haciendo, estamos comunicando y diciendo, lo comunicamos a través de Internet, debemos materializar las prácticas de alguna forma para que puedan transitar en la web, ¿sí? Y la web nos exige una materialidad que es la digital, que nos exige pensar cómo circular estas prácticas, ¿no? Para pensar esto yo les propongo un concepto, que es el concepto de transmediatización de las prácticas artísticas, es decir, cómo hacer que las diferentes y diversas prácticas artísticas que podemos pensar en el aula puedan ser comunicables, ¿no? Y aparece el concepto de transmediatización como esta idea de transformar, ¿no? No es traducir, es transformar a los objetos culturales, dependiendo de la materialidad que los componga, digamos, en objetos posibles de circular en las redes, ¿no? Eso por un lado que refiere directamente a la situación que estamos viviendo, pero por otro lado, más allá del contexto de pandemia y todo lo que genera eso en el aula, ¿no? Las condiciones que genera en el aula, hoy la idea de la transmediatización de las prácticas culturales también es una suerte de exigencia dominante de los objetos culturales. A ver, pienso ahora en las presentaciones de Fernando y de Noelia, que seguramente sus experiencias lo van a narrar bien a esto, en que cualquier tipo de disciplina, por ejemplo, hacer una obra de teatro, exige también transmediatizarla. ¿Qué quiero decir? Exige generar formatos, relatos, soportes, otros contenidos y otros textos que circulen en redes sociales para poder difundirlo, que planteen diferentes lenguajes, es decir, pueden presentar guiones, ¿sí? Y hasta se podría pensar publicar los guiones de una obra de teatro y dejarlos abiertos a que el público también participe en la construcción de un final abierto. Digo, toda esa suerte que hay toda una imaginación que se puede ejercer en relación a esta idea de transmediatizar, o sea, no pensarlo solo desde el lugar de las narrativas transmedia, ¿no? Creo que es otro concepto que es interesante y es necesario abordar en la relación del arte y la tecnología. A su vez, como dice ahí en el PowerPoint, esta idea de salir de la economía del objeto de arte para abordar una creación de procesos, ¿qué quiere decir? Cuando hablamos de transmediatizar un objeto, estamos hablando de desmaterializarlo o transformar su materialidad para que pueda ser comunicable a través de otros medios, ¿sí? Que podemos decir, no sé si es la frase más feliz, su medio de origen, pero tiene que ver con esta idea de trabajar un contenido a partir de diferentes lenguajes, soportes y medios. En este sentido, podemos decir que se pueden crear mundos de los objetos, ¿sí? Después vamos a ir a cuestiones más elementales o más prácticas de trabajo en el aula con estos conceptos. Y después lo que decía de asumir la necesidad de hacerse cargo como hacedores culturales de la circulación y comunicación, ¿no? De nuestras prácticas. Siempre hay una suerte de tradición vanguardista del siglo XX de donde la transgresión o la crítica en el arte se da en lado de en la producción, ¿no? En la factura de la obra, esta suerte de ruptura absoluta con las disciplinas artísticas. Pero creo que hoy más que nunca debemos asumir también esa actitud en el campo de la circulación y en el campo del consumo, de la recepción. Esta idea de transmediatizar, ¿no? de hacer de ver de qué formas podemos explorar, transformar, traducir los objetos culturales en diferentes textos,
tiene mucho potencial o muchas posibilidades para trabajar lo colaborativo, esto que decía yo de construir mundos de objetos. Entonces, el plantear una escultura, plantear un dibujo, plantear un video audiovisual, puede ser un disparador para pensar texto, para pensar poesía digital, experimental, para pensar situaciones de sociabilidad distintas en redes, es decir, generar una gran cantidad de situaciones, ¿no? De eso que llamo escenas transmediales, prácticas transmediales. Bueno, hasta ahora les propongo quizás hacer un paso de la charla y invitar a Fernando y a Noelia a contar sus experiencias en relación al ferrógrafo y a la mercería, en el caso de Noelia. Me parece que las experiencias de Fernando y Noelia son muy enriquecedoras para pensar estas cuestiones que les propuse, porque en el caso de Fernando, la tecnología aplicada en el arte, o esta relación del arte y la tecnología, ilustra muy bien las problemáticas que se dan, o cuestiones que se pueden dar a nivel de la producción, ¿no?, artística. Y en el caso de Noelia, imagino también, es una experiencia que nos va a ayudar a ilustrar, a permitir ver este segundo punto que yo les proponía pensar, que era esto de transmediatizar, el lugar de la circulación, de cómo circular ciertas prácticas artísticas en este contexto. Les cuento, Fernando, si querés, me adelanto un poco y presento lo que es el ferrógrafo, tu trabajo, tu experiencia del proyecto del ferrógrafo, y después, si querés, nos podés comentar vos un poco más de esta experiencia. El trabajo de Fernando se inscribe en el trabajo que Vicky mencionó al principio en la presentación, de revalorización de los predios de los talleres, lo que eran los talleres de herrería y carpintería del ferrocarril de Tandil, en este proyecto de recuperación, revalorización de esos objetos, ¿no?, y del predio. Entre varias de las acciones que se empezaban a realizar, Fernando empezó este proyecto del ferrógrafo, que es una suerte de, yo acá puse un esquema, ¿no?, que creó Fernando, que es una suerte de escáner de objetos, es decir, es una máquina a la cual se le pone una herramienta, puede ser una llave, puede ser un bulón, puede ser una máquina, un pedazo de fierro, por decirlo así, y la máquina escanea ese objeto digo material, ¿no?, con la materialidad que tiene el hierro, quiero decir, ¿no?, que es una materialidad muy distinta a la materialidad de lo digital. Por más que solemos decir que se desmaterializan, pero es un concepto bastante confuso, la idea de desmaterialización. Pero bueno, este hierro, este fierro, es leído por el ferrógrafo, y el ferrógrafo traduce este fierro, digamos, en diferentes textos, como pueden ser entrevistas a ex trabajadores de los talleres, como pueden ser textos también, como pueden ser la cantidad de textos que se puedan desarrollar y proyectar por este ferrógrafo, ¿no? El ferrógrafo, Fernando lo fue construyendo a partir del reciclaje de máquinas, ¿sí?, es decir, tiene la materialidad del reciclaje. Y les comentaba del caso del ferrógrafo de Fernando, porque esta idea de una máquina, que lo que hace esta máquina es una máquina simbólica, está constantemente transcribiendo materialidades, elementos y discursos, ¿sí? Y para que Fernando trabajara esta máquina, digamos, hay mucho conocimiento desde ya, hay mucha experiencia de Fernando y mucha creatividad, pero no hay tecnología de alta complejidad, y sin embargo, en su trabajo realiza una reflexión muy profunda sobre la técnica, cómo aplicar o cómo relacionar la técnica y el arte, y cómo también trascender esto, porque la máquina, el ferrógrafo, es una máquina de generación de discurso, ¿no?
es una mediatizadora de otros discursos. Y además es una divulgadora, porque la idea es que se convierta en una suerte de interfaz entre el público que recorre ese lugar, ese espacio, y se acerca a estos elementos. Bueno, le doy lugar a Fernando para que cuente él mismo la experiencia. Buenas, ¿qué tal? Bueno, esto surgió justamente, como decía Margarita, en el tema de realizar un paseo en lo que es el Centro Social La Vía. Bueno, se había propuesto que había una serie de herramientas que eran herramientas abandonadas, que estaban ahí en el predio de la vía, y se propuso trabajar en torno a esas herramientas. Voy a compartir pantalla. Y bueno, se propuso trabajar sobre esas herramientas, y lo primero que se nos ocurrió en ese momento fue en torno a un trabajo que hace McCallum, que se llama Los fierros tienen memoria. Esta persona hace un trabajo de investigación en el sistema ferroviario de Buenos Aires, y bueno, surge de un dicho de un trabajador ferroviario que justamente dice que los fierros tienen memoria, y que dentro de la misma infraestructura del sistema ferroviario se puede ver la justaposición de distintos momentos históricos, así como una suerte de mosaico, ensamblaje de materiales que hacen converger momentos de la historia, contextos políticos, sociales. Bueno, en torno a eso es que surge la idea del ferrógrafo. Habíamos trabajado en una instalación. ¿Están viendo ahí lo que comparto o no, no? No. No, se salió. ¿Ahí? Ahora sí. Ahí sí. Bueno, Disculpa, la palabra ferrógrafo es inventada por usted, ¿no? Que recién la googleé y no existe eso. bueno, justamente después habíamos visto que, digamos, la palabra sí surge como inventada, pero aparentemente también el ferrógrafo es... vos, Margarita, lo habías encontrado eso, yo no lo puedo encontrar. Sí, es muy interesante. Esas son las casualidades de los procesos de producción artísticos también, ¿no? Esa cuestión de que no todo es pensado y planificado. Fernando, cuando llaman a esta maquinaria el ferrógrafo, no fue con la intención de hacer referencia a una máquina que existe y que es el ferrógrafo, y se da una coincidencia metafórica muy, muy bella, porque el ferrógrafo eran máquinas que lo que medían era el desgaste de las máquinas, es decir, es un sistema que mide las partículas que ensucian los combustibles, ¿no? Entonces, si un motor funciona mal, ensucia ese combustible, se mide con el ferrógrafo. Es mi explicación, que no es la mejor, ¿no?, de lo que es el ferrógrafo, pero lo que mide es el nivel de envejecimiento de la máquina. Entonces se dio esta coincidencia y se produjo esta metáfora tan hermosa, ¿no?, del ferrógrafo, porque el ferrógrafo, nosotros, lo que está planteando el ferrógrafo de Fernando, o yo lo leo así, ¿no?, es que está trabajando con una cierta de resignificación, revalorización de máquinas viejas, ¿no?, que fueron las máquinas que desechó un determinado modelo político, social, económico, se desechó, digamos, no es que la máquina perdió valor y por eso se dejó tirada. La máquina puede tener valor en tanto la maquinaria social, digamos, el sistema político lo desvalorizó. Les decía... Mide el desgaste. Mide el desgaste de la máquina. Mide el desgaste de la máquina. Entonces, cuando trabajamos en el predio ahí de la vía, trabajamos con máquinas todas desgastadas, máquinas oxidadas, máquinas que están totalmente mezcladas con las plantas que se les van enredando. Todo eso es un paisaje que se va construyendo. Entonces, no sé si es azarosa la coincidencia entre ferrógrafo en su sentido, digamos, técnico, y el sentido del ferrógrafo de Fernando, pero bueno, las casualidades no existen, pero sucedió esta coincidencia, ¿no?, de que existía una función técnica y mecánica de un ferrógrafo. Sí, en realidad es una coincidencia, porque nosotros veníamos trabajando, habíamos hecho una instalación en el marco de la diplomatura en
tecnología, que era como una radio que escuchaba a través del tiempo, se llamaba cronófono, también que era modo crono, tiempo, fono, sonido. Entonces esta, como para seguir con la línea, surgió ponerle ferrógrafo por fierro y por lo que era un escáner, pero bueno, qué bueno que haya aparecido esa coincidencia porque está bueno. Bueno, les muestro un video para que disculpen la presentación, pero como se hizo en pandemia, es como estoy en mi casa probándolo, no, es medio feo el video, pero bueno, les muestro. ¿Ahí lo Dale, ven? todo bien, no pasa nada. ¿Ahí lo ven? Sí, no corre. Ahí Ahora sí. sí. Sí, se ve. Sí, fantástico se ve. Sí, sí. Bueno, ahí se prende, eso que con lo que lo prendo es un crique viejo que estaba en el centro de la vía, un crique ferroviario. Perdón, Fernando. Sí. Por ahí estaría bueno que expliques qué es lo que vimos en pantalla porque no se escuchaba la entrevista, por ejemplo. Ah, perfecto. Bueno, básicamente es un escáner de la memoria en los fierros, digamos. Uno inserta en el escáner distintas herramientas y cada herramienta dispara, digamos, la idea no era disparar la funcionalidad de la herramienta, es decir, esto era una pinza que servía para, y tal vez dar como una idea de eso, pero más que nada que disparen a cuestiones más de la memoria de los trabajadores. En ese caso se ve a Olano, que es un ferroviario local, explicando lo que sucedía en el espacio que hoy es el centro de la vía. Mientras que ese centro social, él explica que en esa época era como un lugar bastante relevante para el sistema ferroviario. Y bueno, la idea es ir, que todavía esto está en proceso, la idea es ir haciendo para cada herramienta, digamos, seleccionar bien qué material proyectar en el escaneo. Y bueno, y el escaneo en realidad, digamos, ¿cómo decirlo? La mentira del ferrógrafo en realidad no es que escanea, es una balanza, digamos. Yo le pongo que, de acuerdo al peso de cada cosa que se le ponga, me dispare un video, digamos, es un audiovisual interactivo. Simplemente la interfaz son objetos de fierro y esta cosa de escáner futurista, pero no deja de ser un audiovisual. O sea, y el guión lo hace digamos, el público usuario, selecciona qué parte quiere reproducir de acuerdo a su interacción con las herramientas. Y creo que lo rico en realidad está ahí, en la interacción justamente del usuario con las herramientas tangibles, o sea, con el objeto material que apela al tacto,
al olfato, al peso que tienen, digamos, eso es lo que me parece rico de la instalación. Bueno, no, eso. Gracias, Fer. De paso hago de locutora. Aparece en el chat mucha gente como halagando el proyecto, diciendo que está muy bueno, y valorizando para quienes vivimos en ciudades como las nuestras, de la provincia, la recuperación de los trenes y del trabajo en torno a lo ferroviario que muchos y muchas de nosotros vimos desaparecer en los años 90. No, acá veo que ponerle funciona con objetos predeterminados o cualquiera que sea metálico. Sí, hablábamos la otra vez también de inclusive llevarlo a otras cosas, que ni siquiera, no tiene por qué ser fierro. Puede ser, al ser por peso cualquier cosa. Yo pensaba, bueno, como una posibilidad. Hace poco por la memoria se plantaron plantas en la vía, tal vez se le puede poner una planta adentro y que aparezca un video de lo que fue esa experiencia en el mismo espacio, por ejemplo, no sé, digo, también inclusive eso, que ni siquiera sea un ferrógrafo, se puede trascender a otra cosa. Fernando, me gusta mucho la idea para trabajar con chicos de 6º año como proyecto. Me encantó. Te felicito. Mira, lo que está bueno, que es lo que yo usé en un principio para hacer eso, para hacer cuestiones interactivas, es este aparatito muy fácil de usar. A ver, ahí lo muestro, ¿no? Eso, no sé si lo ven a eso ahí. ¿Sí? Bueno, esto es muy fácil de usar. Esto se conecta por USB a la computadora y se conectan cables a esos agujeros que tiene y reemplaza lo que es el teclado por el mouse o por lo que sea. Eso es muy fácil de usar, no requiere saber de programación, nada. Ahora lo cambié, ya no tiene más eso, pero eso es una buena opción para usar, me pareció cuando lo usé con chicos por ahí de escuela, eso que no tienen conocimientos de programación, es como un acercamiento a la interactividad que está muy bueno. El nombre es ese que dice ahí, Makey. Si quieren, busquen videos en internet que muestran las cosas que hacen, no sé, arman un piano con verdura, tocan la verdura y suena como un piano, no sé, cualquier cosa pueden hacer. Bueno, eso. Está bueno también para trabajar con fotocopiadoras que nos sirven, o sea, está bueno para volver a reutilizar muchas cosas que quedan en la escuela por ahí, que están, me parece, ¿no? Porque yo he hecho cosas con fotocopiadoras que me anduvieron muy bien en ese sentido. Sabía, te pedía una con lo que me costó conseguir esa. En relación a lo que planteaba Gladys, esto de reutilizar objetos viejos, es interesante a la hora de quizás pensar experiencias posibles en el aula, porque en realidad es esta actitud, digamos, de retomar un objeto que está en desuso y refuncionalizarlo, revalorizarlo en otro sentido, también es lo que yo proponía al principio, ¿no? Verlo en un ejemplo, esta cuestión de estar repensando qué mundo está en desuso y qué reuso, qué mundo imaginario se propone con la reutilización, ¿no? Esta cuestión de imaginar otro mundo también es parte importante de la práctica artística, ¿no? Esta idea de estar imaginando mundos posibles. Y me parece que en el caso de Fernando y lo que vos proponías, el comentario de Gladys, se da esta cuestión, digamos, de estar pensando a través, la técnica aparece como la tecnología como un vehículo, ¿no? Para pensar ese mundo del cual viene el objeto y a qué mundo lo estamos destinando, ¿no? O proponemos, y también qué público se está destinando. Bueno, ¿podemos pasar a la experiencia de Noelia? Bueno, Noé, te vamos a pasar la palabra. Hay algo muy particular que, bueno, que nos gustó destacar de la experiencia de Noelia, es cómo su rol docente un poco la impulsa a buscar estrategias en la complejidad que tuvo el contexto del año pasado y que sigue estando presente,
Y bueno, y a partir de esa desolación un poco que se planteaba en el ámbito teatral, bueno, cómo aparecen diferentes estrategias, y bueno, el caso de Noelia es particularmente una de ellas. Así que Noé, te escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Bueno, antes que nada agradecer por supuesto la posibilidad, este espacio me parece que está buenísimo, así que gracias a todos los que lo hacen posible. Bueno, en primera instancia, yo vengo trabajando con el teatro, digamos, desde el lado de la actuación y desde el lado de la docencia ya hace unos años, y tuve la posibilidad, hace 2, 3 años en realidad va a ser, de abrir una sala de teatro independiente, que se llama La Mercería Teatro, está en la ciudad de La Plata, donde empezó a funcionar como esperábamos, como soñábamos, y al año de haber abierto la sala nos encontramos con la pandemia. Por supuesto que no teníamos ningún tipo de, en ese momento, de ayuda, ni de subsidio, ni apoyo, digamos, en ese momento, porque recién como que estábamos empezando, y lo bueno que tuvimos es que es un poco esto que hablaba Margarita, de esto del transmediatizar. Nosotros tuvimos una rápida, ¿cómo se dice?, publicidad respecto de la sala, porque la gestión en sí que nos propusimos era en parte como llegar a todos los espectadores que podíamos, ¿no? A los más que podíamos. Bueno, justo la pandemia pasa todo esto y nosotros estábamos llenos de talleres, muchos talleres teníamos, profesores no solamente de La Plata, sino profesores que venían de Capital. Y habíamos logrado un alumnado que estaba buenísimo para una sala de teatro independiente que recién se gestaba, ¿no? Que recién se abría. Cuando ocurre todo esto fue, bueno, ¿qué hacemos? O sea, para sostener alumnos, profesores, digo, sostener la comunidad de la mercería, ¿no? ¿Cómo hacerlo con todo esto? Al principio, por supuesto, como todos creo, no teníamos las herramientas, no sabíamos cómo. Y particularmente, bueno, yo era una de las profesoras que daba clase en la mercería, daba teatro para adultos y daba un taller de técnica vocal. Y bueno, y me encontré con la posibilidad de la virtualidad, un poco por necesidad, por supuesto, y otra por sostener el espacio que se había creado. Debo admitir también que el grupo también me sostuvo a mí, porque eso es súper importante. Si yo tuve una cuota de decir, no voy a poder con esto, o sea, no sé de dónde saco para ideas o cómo llevarlo a cabo, el grupo era, no, dale, vamos, queremos el espacio igual, queremos esa 1:30, 2 que tenemos todos los lunes, la queremos sostener, cosa que por supuesto me motivó a un 100. Entonces, bueno, me encontré con la virtualidad. Difícil, por supuesto, porque ahí entrábamos en el debate de si era teatro, no era teatro, qué significa hacer teatro, es lo presencial, teatro es la mirada con el otro, el que me transforma, digo, de qué manera esto se llevaba adelante de una manera lo más teatral posible, ¿no? Bueno, lo primero que hice fue correrme de ese lugar y decir, bueno, no, claramente este es otro lenguaje que no hace a lo que ya veníamos trabajando. Por lo que empecé a
empecé con el proyecto que yo tenía del año, y eso fue mutando porque eso, por supuesto, no funcionaba. Entonces, de repente me encontré dando teoría nada más. Pero claro, del otro lado, sostuvieron la teoría por un momento y después decían, no, pero queremos hacer algo, o sea, bueno, está bien, hagamos algo. Empecé como a decir, bueno, a ver, planteemos escenas, ¿cómo planteamos las escenas? O sea, ¿de qué manera? Bueno, nosotros nos juntamos, entre 2 o 3 nos juntamos y armamos la escena y después la mostramos acá. Bueno, decía yo, está bien. Bueno, como que eso fue como eso, mutando, era como un Frankenstein que iba como, y bueno, no, y sabes que esto no funciona, ¿por qué no hacemos improvisación? Improvisación, bueno, hagamos improvisación. Ya se había tornado como, bueno, hagamos lo que podemos, hagamos que este espacio realmente sea no solamente de contención, porque la realidad que también fue con la que me encontré, es que había muchas personas que estaban desbordadas, alumnos que estaban desbordados porque tenían el nene al lado, el zumbe, no sé qué, o sea, lo que nos pasó a todos, por supuesto, y necesitaban, yo tenía una de mis alumnas, hacía la clase adentro del ropero, o sea, ella se metía adentro del placar, y se encerraba en el placar, o sea que todos la veíamos y estaba entre ropa, sentadita adentro del ropero y así hacía la clase, o sea, maravilloso, porque por supuesto lo tomamos y ella hizo una especie de escena adentro del ropero, pero no era porque lo había planteado así, sino era porque, bueno, porque esa era la única forma que tenía de hacer la clase. Entonces, todo eso creo yo que en gran parte ha sido desafío para todos. Y bueno, llegó un momento que por supuesto no tenía idea ya no podía inventar más nada, me sentía como, también eso, ¿no? Entra un poco en cada uno, como decir, bueno, ¿y ahora de qué me disfrazo? ¿De qué hablo? ¿Cómo llego? Me empecé a enojar, por supuesto, conmigo, decir, no, esto, si no, en un momento dije, bueno, listo, chicos, hasta acá llego, no, pero un mes más, me decían, no, un mes más, nada. O sea, yo cierro el taller acá porque yo no puedo más, o sea, no sé más inventar. Bueno, nada, creo que un poco nos ha pasado a todos. Yo igualmente soy una agradecida, por supuesto. Tuve también que adecuarme mucho a la tecnología porque soy cero tecnología, entonces tuve que decir, bueno, no, tranquila. Me costó una computadora, de hecho, porque en un momento estaba muy, que apretaba cualquier cosa, se me desconfiguró todo, bueno. Pero bueno, en parte los talleres fueron en ese sentido transformándose. No solo el mío, sino también los demás que teníamos. O sea, pues la sala estaba, por suerte, estaba llena de profesores, había muchos talleres, y todos decidieron, por supuesto, hacerlo virtual. Así que en ese sentido se sostuvo la sala desde los talleres, y luego empezamos también como los que formamos la mercería, como a intentar gestionar también desde otro lugar para sostener el espacio, no solamente desde los talleres, ¿no? Y a convocar, porque también se abrió esa puerta. Pero bueno, nosotros tenemos estos talleres, pero ¿qué onda? Puede venir un profesor de Chascomús, puede venir un profesor o sea, puede dar clases en este sentido, o sea, con la virtualidad puede estar trabajando una persona de Chascomús dando un taller de fotografía, por ejemplo, que en un momento tuvimos. Sí, claro, bueno, abramos el juego entonces, y ahí empezaron a aparecer como otros talleres que no teníamos en cuenta, que nunca los habíamos pensado, y que gracias a esto, digamos, bueno, aparecieron, digamos, formaron parte de la Merce. Noé, y todo esto fue insumo como para animarse como grupo a pensar una producción artística propia, que esa experiencia está muy buena que la puedas contar. Claro, porque
nosotros como merceros, digo yo, como mercería, somos los 4 actores y directores de teatro. Entonces, a nosotros nos estaba faltando una pata de sostener el espacio, que no era solamente los talleres, sino que era la producción, que era en gran parte también lo que sostuvo y lo que lanzó la mercería hoy en La Plata, ¿no? por lo que se la conoce también. Nosotros ese año habíamos sacado un ciclo que se llamaba Docena, donde convocábamos 12 directores platenses. Cada director venía con un espectáculo, o sea, creaba una obra para ese ciclo, donde se dividía la sala en 2, y se montaba una obra de teatro de un director y una obra de teatro de otro director. Y el espectador hacía una especie de circuito por la mercería, donde entraba, veía la propuesta de un director, salía al patio, se relacionaba, había un grupo A y un grupo B, y el grupo B entraba y miraba la otra propuesta, y luego al revés. Eso lo que había generado era una circulación de espectadores genial, porque rápidamente la mercería se conoció por eso, se viralizó, digamos, por las redes, porque cada director, cada elenco traía a su gente, y por supuesto, además de traer a su gente, lo publicitaba en las redes. Entonces teníamos como varios puntos publicando la mercería. Esto mismo nosotros lo habíamos planeado para el año justo de pandemia, y obviamente no lo podíamos hacer. Entonces dijimos, bueno, ¿qué manera tenemos de llevar este mismo ciclo, que de hecho lo llamamos reciclo, como esta cuestión de reciclar lo que estaba, a la virtualidad? Y convocamos los directores que estaban en el ciclo. Algunos, por supuesto, dijeron que no, porque sus obras no se adaptaban, o no las podían adaptar a lo que era la virtualidad, y algunos dijeron que sí, que fueron los que estuvieron en el reciclo. La idea principal nuestra era que el teatro siga siendo teatro de alguna manera, porque era lo que más nos perturbaba, porque decíamos, bueno, pero que no sea grabado, o sea, no, que no se filme, que sea en vivo. Bueno, pero ¿cómo lo hacemos en vivo? Bueno, no sé, pero de alguna manera esto tiene que ser en vivo. Y entonces los directores fueron pensando como formas, ¿no?, de trabajar con los actores que habían convocado en esto del vivo. Bueno, y así fue. Algunos directores tenían los actores que estaban juntos en la casa, que eran justamente pareja, entonces daba la casualidad que podían trabajar juntos, como fue el caso mío, que una de las directoras me convocó, y mi compañero es actor, entonces, bueno, dijo, ya está, tengo los actores en la misma casa, por lo tanto voy a trabajar así con ustedes. Y después hubo directores, por supuesto, que tenían los actores en casas diferentes. Así que bueno, era todo un tema, porque había que ensayar todo por Zoom. O sea, a mí me dirigió una directora por Zoom, cosa que jamás en mi vida pensé que eso podía suceder. Bueno, sucedió. Y ahora el vivo. Y bueno, ¿y cómo lo hacemos en vivo? Y Bicha, que fue la obra en la que yo estuve, la verdad es que si yo tenía una duda de que el teatro no lo podía pasar, porque una cosa es lo que el espectador ve, ¿no?, por la pantalla, y otra cosa es lo que se vive, porque pasaban muchas cuestiones. Éramos todo, no era negocio. Yo le decía a la directora, no es negocio esto, porque yo me tengo que maquillar, vestirme yo, poner la luz, correr el tachito, correr el teléfono, que todo teníamos que hacer, actuar, encima actuar. Era como mucha carga, mucha cosa, y que a la vez era un re desafío, pero nuestra propuesta tenía que ser que sea realmente estar ahí,
moviéndonos, porque ¿qué pasaba? Había propuestas, que no digo que estén mal ni nada, ni mucho menos, pero había propuestas en las que el actor simplemente estaba delante de la cámara como monólogo. No, la decisión nuestra, por esta cuestión de que nos perturbaba, que esto no es teatro, decíamos, era movernos por toda la casa, es decir, llevábamos al espectador por todo el departamento. Ahora yo les voy a mostrar, si puedo voy a compartir un cachito para ir mostrándoles así como rápidamente algunas cosas que pasaban, y es un crudo, además no es el estreno, pero es el crudo porque lo magnífico es que está la directora del otro lado como cortando, bueno, a ver chicos, fíjense, pongan eso acá, porque ella dirigía y nos iba diciendo, bueno, pero ¿y qué tienen ahí? Bueno, ¿y qué hay ahí? ¿Y el baño dónde está? Bueno, el baño está acá. Y bueno, y en la cocina, a ver ese plano. De repente la directora de cine, viste que nada. Bueno, nada, nos pareció fantástico. La verdad que eso funcionó súper bien. El reciclo mantuvo toda la mitad de año del año pasado la mercería, porque la gente, o sea, lo que descubrimos también en todo esto, es que, claro, de repente, la gente que siempre me iba a ver a la mercería actuar, ahora me estaba viendo mi tía de Mendoza, que nunca me había visto en la vida, y de repente me estaba viendo mi amigo que estaba en Austria, y eran las 4 de la mañana, y él se había quedado despierto hasta las 4 de la mañana para ver la obra. Como empezaban a pasar esas cosas, y decíamos, wow, porque esto es maravilloso, o sea, más allá de todo esto, digo, como esto aprender como tomar el error entre comillas, ¿viste? Y hacer como algo con eso. O de la necesidad, ¿no? Tomarlo como, hay una necesidad, bueno, se hace esto y de repente se transforma en esto otro que, wow, está buenísimo, o me da otras herramientas. Noé, me gustaba que no se te pierda este hecho de cómo era el ingreso a la sala de Zoom para las personas que asistían, que había ahí como una guía como para poder ser espectador de esto, y también el desmontaje que me comentaste, y también cómo esto en la idea de potenciar que habla Margarita, cómo ustedes empezaron a pensar el streaming como una incorporación a su producción. Sí, claro, porque en esta cuestión de justamente que nos perturbaba decir, bueno, ¿cómo hacemos para que esto sea lo más parecido al teatro, a una función en el teatro? Se nos ocurrió hacer todo un video que es todo un seguimiento de la sala, desde que se abren las puertas de la mercería, todo el recorrido de lo que es la sala de teatro, vacía por supuesto. Entonces, la obra, digamos en sí, la presentación, que estábamos los de la mercería, ¿no? Donde abríamos la sala, como se hizo ahora, ¿no? Abrimos la sala, empiezan a entrar todos los espectadores, y se hace un video de presentación donde se está mostrando, o sea, la gente entra en el recorrido de todo el teatro, ¿no? De la mercería. A modo como si entrara a la sala, ¿no? Y esperara que empiece la función. Luego de eso, de ese recorrido, había un presentador, que era uno de nosotros, alguno de mis compañeros, donde presentaba, daba sala, podríamos decir, donde en vez de decir apaguen los teléfonos, los celulares, por favor, apaguen los micrófonos, bueno, esto funciona así, acá tienen un botoncito, porque tenía, por supuesto, personas que decías, no, bueno, nos pasó que había un señor que mientras tenía el Zoom guiñando la obra, estaba sacando la fuente con los zapallos que estaba haciendo en el horno, y obviamente dejó el micrófono prendido y decía, ¿por qué pusiste los zapallos así? Que se quemaron, le decía no sé, a la mujer, le decía, se quemaron los zapallos, le decía yo, tentada, porque bueno, obvio, pasan esas cosas. Entonces era explicarle a la gente, decir, bueno, acá hay un botón, fíjate que de esta manera lo puedes ver mejor, se va a ver más grande, bueno, apaga acá el micrófono. Digamos, la presentación tenía que ver con todas esas cuestiones. Bueno, por favor todos apaguen la cámara también, ¿no? Porque si no interfiere en la función. Y claro, y arrancaba la obra. Y después dijimos, yo como actriz, que también estaba de los dos lados, ¿no? Desde la gestión de la sala y como actriz, qué difícil
difícil actuar, porque era actuar para nadie, supuestamente, porque no tenía el tiempo de la risa, no tenía el tiempo de nada, no, yo no escuchaba nada, hasta que no se abría, no sabía qué estaba pasando del otro lado, hasta que no se abrían las cámaras. Entonces dijimos, ¿qué pasa si después de la función se hace un desmontaje? Porque estimo que como para mí es interesante todo esto, el que lo está mirando también es interesante saber de qué se trató, cómo se hizo, porque hay mucha gente que pensaba que estaba filmado, y decíamos, no, mirá lo que es esto, un lío, había quedado caos en el departamento, no, mirá todo lo que pasó acá, este es el detrás de la escena. Y se abrían todas las cámaras, como estamos ahora, que era emocionante, porque de repente había un montón de personas mirando, y todos prendiendo los micrófonos, por supuesto aplaudiendo, y prendiendo los micrófonos y haciendo una especie de charla post-obra, y esto cómo lo hicieron, donde se prestaba al diálogo, algo que nunca ocurrió en la presencialidad, y que me parece maravilloso, que incluso yo lo incorporaría, por supuesto, a la presencialidad luego, de decir, bueno, a ver, es que este lenguaje, y el vestuario, y cómo hicieron tal cosa, y la luz, de repente, un público activo, que era emocionante, era eso. Y dijimos, bueno, no solamente esto, sino también cómo llevamos esto a la presencialidad, ¿no? Y decir, bueno, y si mi tía que no puede salir de la casa, y si Pepito que está en Ushuaia y quiere ver la obra. Bueno, podemos pensar como que cuando volvamos a la presencialidad, esto no se quede atrás, digamos, como que al contrario, sumarlo, es decir, bueno, que al mismo tiempo esto esté pasando en vivo en la sala, pero a la vez la persona que esté en Mendoza pueda verlo igual. Digo, casi como una entrada más. Como, bueno, ¿se puede pensar eso? Sí, claro, se puede pensar eso porque así lo estamos, digamos, lo estamos haciendo y de repente es posible, sí, es posible. Pero como, bueno, me parece que trajo muchas cosas positivas. Buenísimo. Muchas gracias, Noé. No sé, Victoria, cómo estamos con los tiempos, si Noé puede mostrar algo de los videos o si es necesario como... Me dirás vos, Margarita, ¿qué te parece? Porque... Estás muteada, Marga. Sí, en realidad los tiempos como a ustedes les parezcan. Yo quería esperar a que cuando Noelia termine de narrar su experiencia y si quiere mostrar los videos y todo, hacer una suerte de cierre y después abrir a compartir inquietudes y demás. Dale. Bien. Bueno, no. Entonces, si querés. A ver, vamos. Un... Ahora ahí sí, si lo pueden ver. Creo que no puse esto, ¿cómo se llama? El sonido. Ahí está. Bueno, ahí están, ¿pueden ver? ¿Se ve la imagen? Sí, no tiene play, pero se ve. Bien, esa es la directora, que por supuesto nos dirigió todo por Zoom. Bueno, un poquito así para que se vean. Pero fueron diferentes lugares. Te lo dije, te lo expliqué un montón de veces, es una señora mayor, viste que las señoras mayores con todo esto, les cuesta un montón. Entonces, no. Bueno, son casos así como... ¡Ya venimos! ¡Ay, Ramiro, no! ¡Quiero que coma la torta podrida y la pizza ultrapía! Perfecto. Ver, ahí pasábamos a otro lugar de la casa. Que pasábamos a otro lugar de la casa, pero necesitábamos poner en el medio como algo, un video en este caso, que nos permitiera como actores correr. Porque era traer el tacho, pasarlo al living y cambiar el dispositivo del celular, que el celular estaba en esto, en este aparatito,
que también inventado, porque eso nos lo dio el vecino, bueno, esto lo teníamos, entonces, bueno, cómo llevar el dispositivo del celular, el alargue, porque obvio se quedaba sin batería, y entonces el alargue y la zapatilla, todo montarlo para lo próximo, ¿no? Oski, discúlpame. Vos sabés que... No, sí, tal cual. No, a veces lo mataría. O sea, esto es un crudo, ¿no? Es ensayo, no es la... Bueno, ¿ves? Acá pasábamos a lo que... Estos son los videos del medio. Pero se iba pasando a otro lugar. Hola, Nilda, ¿cómo anda? ¡Ramiro! ¡Tu mamá! Ahí estábamos ya en otro lugar. Pero lo más interesante de esto es... Bueno, los planos, por supuesto. A ver, hola. Sí. Y los problemas que teníamos, bueno, acá ya estábamos en la habitación. ¡Demonio! ¡Dime tu nombre! Dime tu nombre y libera el cuerpo de esta víctima inocente. Libera el cuerpo de Greta Guzmán. ¡Demonio! ¡Dime tu nombre! ¡Lili! ¡Se llamaba, boludo! Bien, o sea, ahora voy a decir algo de respecto de también lo que se trataba, pero en el fin, ¿no? Como esta cuestión que... ¿Qué pasó? No ¿Está tenemos agotado? energía. Hoy no tenemos energía. Che, ¿usaste el palo de selfie en la escena de Liliana, Jero? No, porque lo que tiene, Ah, ok. lo que recién me di cuenta cuando estábamos haciendo esta escena, es que el palo, o sea, obligadamente el teléfono tiene que ir así. Y lo tuve que poner así, o sea, y tenerlo de esta manera, porque si no, si arrancaba la escena así, y todo el mundo iba a tener que girar el teléfono para ver. Que por ahí es medio molesto. Claro. Pero lo tienes que hacer así, derecho. Como estaba recién. Lo que pasa Pero es es que medio incómodo para leer y tener el palo. no leer, si no tenés que leer en esa escena. ¿Sí? Tengo que leer el... No, lo de Liliana. Lo de Liliana me es mucho más fácil hacerlo con la... ¿No? Y por ahí después cuando volvés a Greta, te podés peinar, acomodar un... Bueno, quería como mostrar esa partecita, ¿no? Que era lo más interesante que a mí nos pasaba, que era... Y claro, y el dispositivo, y si algunos lo ven por celular, y otros lo ven por tablet, y otros lo ven en una notebook, y el otro enchufa en el televisor. Pero entonces el plano, si lo hacemos así, para el que mira el teléfono no es igual, y para el que lo está en la compu tampoco. Y entonces como era todo eso que tuvimos que pensar, que bueno, que hacía toda esta cuestión nueva, ¿no? Que para nosotros. Pero bueno, y nos permitió, otra cosa que nos permitió todo esto, es que metimos el género terror, que en teatro es tan difícil de llevar adelante, obviamente un terror con humor, porque era una comedia, pero de repente podíamos encontrarnos con ese género que en teatro es difícil, ¿no? Como de montar. Así que bueno, esa fue otra cosa que también nos permitió esto. Gracias. Bueno, gracias a vos, Noé. ¿Querés retomar, Margarita? Sí, le pasamos Dale, la palabra. gracias. Gracias, Noelia, gracias, Fernando, por compartir las experiencias, porque lo bueno de las experiencias es que justamente son la forma de que materializar estas cuestiones que yo quería referir desde el lado más conceptual. Para hacer un cierre de las experiencias de Fernando, se me ocurría esta idea de que Noelia reiteraba, es un poco la angustia de dejar de ser teatro, ¿no? O la pregunta de si sigue siendo teatro. Y yo les había adelantado un poco antes de esta cuestión de donde entra la tecnología en el arte, se borran las disciplinas, o sea, esto ya venía pasando, ¿sí? Desde el principio de siglo, donde el arte más asumió la reflexión sobre la tecnología de su época,
más se borraron las disciplinas. O sea, hablo de las vanguardias históricas europeas, después más las nuestras y demás, pero pasa esto, tiene este efecto de la tecnología, es decir, y yo decía, yo propongo una actitud de no intentar que la tecnología compense esta ausencia, esta falta, a ver, la experiencia que narra Noelia, no sé si es teatro, o que intente ser teatro, es otra cosa, y ahí aparece esta idea de transmediatizar, que nunca es traducir, no es querer representar a partir de otra materialidad, es transformar, es esta idea de lo trans en el sentido de transforma en otra cosa distinta, es otra cosa. Y donde la pregunta de si es teatro, si no es teatro, es una pregunta que nos deja dando vueltas en un eje del cual es difícil salir, ¿sí? Y creo que ya en este momento, no sé si tiene mucho sentido seguir con esas preguntas, más allá de la angustia, ¿no? De extrañar eso. Extraña el teatro, muchos extrañan. Y en relación al trabajo de Fernando, el ferrógrafo, con solo verlo, uno se pregunta, ¿qué es? Una instalación, pero si no está situada en su espacio, entonces ¿por qué es una instalación? No es instalación eso. Y no es que discuto lo que dijo Fernando, quiero decir, fue pensada como instalación, hoy en día ya no es instalación. ¿Y es una fotocopiadora vieja o es una obra? Y es objeto, es decir, todas estas preguntas son una suerte de efecto de época desde ya, pero de época atravesada, como decíamos, milimétricamente por la tecnología. Y hay una suerte de efecto de este borramiento de disciplinas donde todo es un poco lo mismo, ¿no? Hay yo le llamo una homogenización, y más a hoy, donde aparece la pantalla, aparece la producción audiovisual, y yo diría hasta así esta charla que que no es tampoco una suerte de representación audiovisual de una charla, ¿no? Es la idea de que se trabaja mucho de la telepresencia, ¿no? Pero bueno, también son un montón de preguntas que nos quedan para resolver. Sí aparece, y yo quería terminar un poco la charla también dando algunas consignas para trabajo en el aula, esta idea de qué es lo que nos queda con esta cantidad de inquietudes, nos queda la capacidad de seguir experimentando críticamente. Esto que yo propongo como un experimentalismo, una experimentación, y que yo en el PowerPoint lo llamaba como pensar estrategias para un experimentalismo crítico en el aula con la tecnología. Que la tecnología nos traiga esta capacidad de asombro, de experimentar, de lo nuevo como vinculante, es decir, experimento para encontrar algo nuevo, no como experimenta la ciencia ya pensando qué quiero encontrar, qué tengo como hipótesis encontrarme, ¿no? Después, sino desde una actitud más artística, sorprendernos eso nuevo que no sabemos muy bien qué va a pasar. Un poco lo que Noelia decía, no sabía muy bien qué iba a pasar. Es muy interesante lo que narrabas de los planos con el celular, porque aparece como la técnica potencia, pero también condiciona la producción material, ¿no? La factura de lo que se hace. Si aparece una cámara, los planos, y no todo se puede hacer, ¿sí? Es un lenguaje distinto, es otro lenguaje. En esto del experimentalismo yo retomo la idea de experimental en la tecnología, pero desde una idea de buscar lo nuevo, pero ojo que nuevo no es novedoso, novedoso es otra cosa, novedoso es lo nuevo de lo mismo, ¿sí? Es aquello que se presenta como nuevo, pero sigue siendo lo mismo. ¿Por qué es lo mismo? Porque nos ofrece un mismo ordenamiento de mundo, un mismo mundo. Es el celular nuevo, es decir, es nuevo, pero nos ofrece lo mismo. No nos cambia la forma de comunicarnos, ¿me siguen? Entonces, cuando yo digo lo nuevo como vinculante, es lo nuevo como aquello que sí nos ofrece, aunque en una mínima parte, una nueva forma de ordenar las formas de comunicarse, de ordenar las formas de percibir, las matrices perceptivas, y en eso el arte o la práctica artística tiene su gran función, ¿no? Y para dar algunas cuestiones o guiños que se me ocurren a mí para trabajar en el aula o en las prácticas, por no decir el aula, en las prácticas artísticas, pensaba en la actitud del desvío. ¿Qué es el desvío? Agarrar objetos técnicos, tecnológicos, máquinas, instrumentos, y desviarlos. El concepto de desvío tiene su origen
en el situacionismo francés, que se le llamaba Le Tournement, que era retomar un objeto, ellos obviamente con una crítica al capitalismo, y refuncionalizarlo, es decir, dislocarlo, sacarlo de su mundo, de su ordenamiento, de su matriz de sentido, y llevarlo a una matriz que subvierte ese sentido, y por tanto repiensa ese mundo, ¿no? O sea, todo instrumento lleva dentro una maquinaria social. Bueno, vamos a hablar de esa maquinaria social que nos muestra los instrumentos, y imaginemos otras posibles también. Después el concepto de postproducción me parece interesante para trabajar en la postproducción desde el concepto de, ¿no? de la edición, más del cine, ¿no? Esta idea de usar formas ya hechas y hacer collages digitales, por ejemplo, podrían ser, o utilizar imágenes y crear otras situaciones o videos, digamos, la idea de postproducción. Y en el caso que narra la experiencia de Noelia, de la mercería, también hay postproducción, ¿sí? Porque donde hay cámara, donde hay video, siempre hay postproducción después, ¿sí? Pero retomar la idea de postproducción para pensar diferentes tipos de ejercicios de trabajo en la enseñanza artística. Aparece la idea del collage digital, esta idea que puede ser collage digital, no es solo imagen, es audio, es video, es texto, y aparece en el collage digital otra posibilidad en el aula, que es trabajo en grupo, en lo colectivo, borrar las autorías. Eso es otra cosa que se puede experimentar, ¿no? En el trabajo en el aula. Pienso como en un cadáver exquisito surrealista, pero digitalizado. ¿Sí? Se podría plantear, y que se roten trabajos entre integrantes del grupo de trabajo, experimentar esa cuestión, ¿no? De qué surge con eso. Y en relación al teatro y a lo que contaba Noelia, a mí las prácticas de transmediatización del teatro me parecen muy interesantes. Porque como el teatro tiene esta cosa tan difícil de traducirse a la telepresencia, porque aparece esta pregunta de, ¿y sigue siendo teatro si no hay presencia corporal, no? Me parece que el teatro tiene un potencial de experimentación, entre comillas, trágico, ¿no? De la telepresencia, pero que es muy interesante. Esta cuestión, bueno, del streaming, si me ocurre, tuve la experiencia de escuchar teatro, monólogos teatrales en podcast, ¿no? Y me pareció una suerte de, digamos, un ejemplo interesante para trabajar esto de grabar escenas, discursos, digamos, interpretados, y bueno, siempre tiene esta situación de escucha, de recepción individual, muy íntima, ¿no? Eso es lo que nos llevó toda esta cuestión de la telepresencia, ¿no? Estar haciendo, o estar en situaciones colectivas, pero colectivas en la pantalla, ¿no? En lo real son solitarias, podemos decir, las experiencias hoy. Pero bueno, estas son algunas de las cuestiones que se me ocurren que pueden ayudar, como guiños, ¿no? Porque no es que estoy proponiéndoles consignas muy elaboradas, sino guiños para decir, bueno, si tomo el concepto de postproducción, si tomo el concepto de esto de desviar objetos, ¿qué tantas cosas pueden aparecer de trabajo en un grupo en el aula, ¿no? En relación al arte? Y bueno, y esta cuestión de adoptar reflexivamente, ¿no? Una actitud experimental. Y lo experimental también conlleva lo lúdico, ¿no? Hay que también recuperar lo lúdico en esta cuestión de la experimentación, ¿no? Esta cuestión también de la sorpresa, esto que yo decía, bueno, el ferrógrafo casualmente se llama como una máquina, y fue una casualidad, pero también fue una sorpresa encontrar esa casualidad, ¿no? Y bueno, esta cuestión del azar, y entonces aparecen estas mezclas de lógicas, ¿no? La tecnología nos impone planificación, nos impone el proceso más de investigación científica y tecnológica, y el arte ejerce presión para el otro lado, ¿no? Volviendo a esta cuestión también del disfrute, de lo lúdico, de la sorpresa,
la búsqueda sin fines previstos, digamos, y ahí aparece también un borramiento y esta relación estratégica, ¿no? De sinergia. Y bueno, y después esto de intentar no definir los resultados, ¿no? Sino crear definiciones para esos nuevos resultados que vayan surgiendo. Bueno, les agradezco mucho el estar acá y bueno, quedamos un rato para ver si surgen inquietudes, preguntas. Sí, Margarita, te pedían recién que si podías repetir el concepto de desvío, y y Marina creo que quiere hacer alguna consulta. Si quieren hacer consultas, creo que para organizarnos lo ideal sería que vayan poniendo en el chat, así pidiendo la palabra, entonces nos es más sencillo, o escriben directo la pregunta. En principio... Y una pequeña intervención más, Vicky, que también arriba preguntaban por la sala, por la mercería, o por si podían ver algo de lo de Noé. Si querés poner en el chat, Noé, alguna referencia o alguna red social para que... Claro. Ahí yo respondí a esa pregunta, que ya vamos a ver la manera de por ahí ir agrupando todo lo que nos va pasando en estos encuentros, que me parece que es sumamente rico, pero en principio sí, puede Noé y quizás Fer, si quiere sumar a alguna de las redes, quizás la red de la estación donde ellos trabajan, que sirve como referencias, ¿no? Entonces, para organizarnos, si les parece, volvemos a ver si, Marga, querés reiterar el concepto de desvío, y después le damos la palabra a Marina. Sí, el concepto de desvío se utilizó mucho en el situacionismo francés, ¿no? Seguro conozcan el libro de La Sociedad del Espectáculo, de Debord, que es un poco el fundador del movimiento, y tenían la idea de Tournemont, de eso, desviar la función de un objeto que se inscribe dentro de una matriz social, ¿no? Es decir, un objeto técnico, un objeto mecánico, tiene un funcionamiento dentro de una maquinaria. Ahora, si extirpamos, digamos, extraemos ese objeto de esa maquinaria y desviamos su función, hay una suerte de transgresión y de crítica a ese sistema que lo contiene. Es decir, el objeto significa en tanto funciona para una maquinaria, por un sistema social. En cuanto deja de significar para esa maquinaria, la maquinaria lo desecha, y ahí tenemos los desechos, ¿no? Tecnológicos, las máquinas que se dejan de usar, y las máquinas significan mucho más que máquinas, son sistemas de comunicación sociales. Eso es lo que vemos claramente cuando trabajamos con el grupo en el que estamos trabajando en la vía, ¿no? Es decir, el objeto basura, el concepto de basura es muy interesante. El concepto de basura es basura en tanto en cuanto pierde funcionalidad para un sistema. Bueno, un poco ese es el sentido o el que yo recupero del concepto de desvío. Y además porque es muy productivo para pensar trabajos en el aula, porque, a ver, hasta un lápiz puede ser desfuncionalizado, ¿sí? Y tiene mucha idea también de creación de nuevas máquinas, ¿no? Bien. Si está respondido, Marina, ¿querés consultar vos o comentar? Hola, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Sí. Sí, buenas tardes, Marina. Bueno, quería felicitar todas las propuestas y las reflexiones y este espacio que se genera, que es riquísimo para poder hacer intercambios. Yo soy de la ciudad de Tandil, soy profe de arte, y quería comentar un libro objeto que nosotros estuvimos trabajando y que es creado en la ciudad de Tandil, de la editorial Libertad Creativa. Lo quería comentar porque me parece que el arte y la tecnología nos plantea esto de la experiencia y me pareció súper lindo para mostrarlo. Es un barrilete, no sé si se alcanza a ver, que es una mariposa nocturna. Tiene un logo que se baja una aplicación en el celular y reproduce diferentes poesías de María Teresa Andrueto e interactúa con el alumno. O sea, a medida que va pasando la poesía y hay mariposas volando, uno trabaja y juega con el alumno y participa de esta experiencia que me parece súper linda,
que es de artistas tandilenses y me parecía súper rico y engloba un libro objeto, la tecnología, hecho a mano y para trabajar con los chicos y vivir estas experiencias que nosotros las hicimos en la ciudad de Tandil, nos pareció súper lindo que poder compartirlo. Y súper rico esto de que, bueno, no tenemos límites en la experiencia como nos contaban y está buenísimo. Por si lo quieren tener, libertad creativa, por si quieren entrar a mirar la obra, la verdad que me parece maravillosa. Y uno entra en la aplicación y vas de la aplicación como alumno. Es muy, muy rico para vivirlo. Una experiencia muy, muy linda. Gracias. No, a vos, Marina. No Gracias, sé si Marina. hay alguna otra entrevista, alguna otra, perdón, consulta, algún otro comentario. En relación a lo que contó Marina de este libro objeto, me parece muy interesante. Eso es una forma también de transmediatizar un objeto en función de, un proyecto educativo que puede tener otro objetivo, ¿no? El de, por ejemplo, leer la poesía de una autora y demás. Pero eso tiene que ver con transmediatizar, esta cuestión de estar transformando en lenguajes y soportes y medios un contenido, ¿no? Y cambia de forma. Y que no siempre es lo digital, o sea, se puede hacer de otras formas, se puede transmediatizar. No siempre volver a lo digital, por más que lo digital hoy se nos impone un poco. ¿Algún otro comentario? Yo le consultaba ahí a Marina a ver si hay posibilidades de conseguirlo. Gladys, sí, levantó la yo mano. quería comentar que en el 2019 hice el posgrado de Teatro de Objetos en Buenos Aires, que dirige Ana Alvarado, y hay una materia que es, toda la materia va justamente de eso, de crear distintos dispositivos con los desechos, y me parece que sería hermoso en algún momento poder llevar eso al aula. Porque realmente se pueden, sin gastar nada, porque yo creo que es la consigna de trabajar con los alumnos sin pedirles realmente que compren nada, pero hay desde digamos, el cargador del teléfono cuando no funciona, puede servir para hacer pequeños aparatitos que se mueven y que plantean un mundo. Y bueno, esa materia fue súper rica porque todos terminamos soldando, aprendiendo a soldar los cablecitos. Creo que en algunos, en los últimos años del segundo ciclo de la escuela primaria se podría empezar a hacer algo así con los chicos, como para que ellos se pudieran hacer sus propios juguetes, por decirlo de alguna manera. Así es, así es. Bueno, espero no estar perdiéndome, como son varias pantallas, si alguien levanta la mano. Disculpe. Perdón, díganme. Teresita, ¿Sí? Ahí dejé los datos del libro objeto y la editorial para poder entrar y poder Genial. vivir la experiencia. Genial. Y Ahí mi además, mail por entonces, las dudas que quieran perfecto. consultar. Ahí entonces estamos compartiendo por el chat, queda a disposición de todos, todas y todes. ¿Sí? Hay algunos mails que se están agregando. La información de nuestros encuentros aparece siempre en la página de la facultad. Hay algunos mails que evidentemente han encontrado el encuentro, han encontrado este espacio azarosamente. Nos ocuparemos de enviarle al menos la orientación como para que siempre puedan sumarse. Nos queda un encuentro en este primer cuatrimestre, que es el 1 de julio, y luego vendrán los del segundo cuatrimestre. En el próximo del primer cuatrimestre trabajaremos la idea del arte latinoamericano con la doctora Gabriela Piñero, profesora de la casa, y algunos y algunos graduados que invitaremos también para seguir trabajando este diálogo entre
reflexiones y prácticas, ¿sí? Bueno, así que les agradecemos muchísimo a todas, a todos, a todos por haber estado. Esperemos que esto sea un espacio feliz dentro de nuestro quehacer laboral. Así que bueno, nos vemos en la próxima, si les parece. Chao, gracias. A ustedes. Luego, gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Próxima. Chau, chau.